Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí hoy. Para aquellos que son nuevos, un saludo enorme. Soy tu nombre y en este canal nos sumergimos en el mundo de las celebridades, el entretenimiento y por supuesto, el drama del jugoso drama. Y hoy, amigos míos, nos adentramos en un tema que ha estado en boca de todos, un romance que cautivó nuestros corazones, pero que lamentablemente llegó a su fin, la historia de amor entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Pero ojo, no solo vamos a repasar su relación. Vamos a ir más allá. Vamos a hablar de las lágrimas de Ande, de ese dolor palpable que para muchos aún persiste. Vamos a explorar por qué su ausencia, la de Kerem en la vida de Ande, aún se siente, porque sigue siendo tema de conversación, y cómo este amor, aunque finalizado, dejó una huella imborrable tanto en sus vidas como en la nuestra, la de los fans. Así que prepárense para un viaje emocional. Vamos a analizar fotos, entrevistas, momentos clave de su relación, y a intentar descifrar qué es lo que realmente pasó, sin caer en chismes ni especulaciones gratuitas, claro está. Pretendo ofrecerles una perspectiva informada y respetuosa sobre un tema que a día de hoy sigue generando muchísima curiosidad. Y antes de que empecemos y como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo nuevo. Estaré subiendo contenido muy interesante sobre el mundo del entretenimiento, así que no se lo pierdan. Ahora sí, arranquemos. La historia de Ander Zel y Kerem Bürsin comenzó de la manera más mágica posible, en el set de rodaje de la serie Love is in the Air Senkalkam. Esta serie, además de catapultarlos a la fama internacional, fue el caldo de cultivo perfecto para el amor. La química entre ellos era innegable. Literalmente la pantalla ardía. Y por supuesto los fans, como buenos observadores, no tardaron en notar esa conexión especial. Desde el primer momento, la energía entre ellos era palpable. Las miradas, los gestos, las risas. Todo delataba algo más que una simple amistad. A medida que la serie avanzaba, también lo hacía su relación. Los rumores comenzaron a circular con fuerza, y las redes sociales se inundaron de fotos de ellos juntos, ya sea en el set, en eventos o incluso disfrutando de románticas escapadas. Recordemos, para aquellos que no estén familiarizados con la serie, que Love is in the Air contaba la historia de Eda Yildiz, interpretada por Ander Zel, una joven que veía truncados sus sueños por un empresario adinerado, Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. Para solucionar un malentendido y ayudar a Eda, Serkan le propone un contrato, fingir un noviazgo para que Eda pueda conseguir una beca y, a cambio, él recibirá lo que necesita para su imagen pública. Lo que comienza como un acuerdo laboral inevitablemente se transforma en un romance inesperado, lleno de idas y venidas, de momentos románticos y dramáticos, de risas y lágrimas. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, y fue precisamente ese éxito el que los unió, no solo en la ficción, sino en la realidad. La serie ofrecía a los espectadores una trama apasionante con personajes complejos y bien desarrollados. La química entre Ande y Kerem era el ingrediente secreto que hacía que la historia fuera aún más creíble y atractiva. La manera en que se miraban, la complicidad que demostraban, la forma en que se apoyaban, todo esto traspasaba la pantalla y llegaba a los corazones de los fans. La serie fue un fenómeno y gracias a ella, Ande y Kerem se convirtieron en dos de las estrellas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Y claro, después de mucha especulación, llegó la confirmación. Ande y Kerem confirmaron su relación públicamente y el mundo enloqueció. Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos, exitosos y, sobre todo, enamorados. Esta confirmación fue un punto de inflexión en la relación entre Ande y Kerem, y en la percepción que el público tenía de ellos. Hasta ese momento solo existían rumores, especulaciones, fotos robadas y comentarios en redes sociales. Pero con la confirmación, se abrió una nueva etapa, una etapa en la que la pareja decidió compartir su amor con el mundo. La confirmación llegó a través de diferentes medios. En primer lugar, a través de sus propias redes sociales. Publicaron fotos juntos en las que se les veía sonrientes, felices y cómplices. Estas fotos fueron recibidas con entusiasmo por sus fans, que celebraron la noticia y les enviaron mensajes de cariño y apoyo. Además de las redes sociales, también hubo entrevistas y declaraciones en las que Ande y Kerem hablaron sobre su relación.
En estas entrevistas se mostraron sinceros y transparentes, y hablaron sobre cómo se habían enamorado, sobre lo que sentían el uno por el otro y sobre sus planes de futuro. Sus declaraciones fueron recibidas con gran interés por los medios de comunicación y por el público en general. Su relación fue muy mediática. Les podíamos ver juntos en cualquier lugar. Era muy común encontrarlos paseando por Estambul, de compras, o incluso en el extranjero, disfrutando de sus vacaciones. Compartían fotos y vídeos en las redes sociales, mostrando su día a día, lo que por supuesto cautivó a sus seguidores y a los medios de comunicación. Era como si estuviesen viviendo un cuento de hadas. La exposición mediática de la pareja fue constante. Los paparazzi los seguían a todas partes, los medios de comunicación publicaban noticias sobre ellos a diario, y las redes sociales se llenaban de fotos y vídeos de sus encuentros. Esta exposición, aunque beneficiosa para su imagen pública y para la promoción de sus proyectos profesionales, también tenía sus inconvenientes. Por un lado, la presión mediática era constante. Los medios de comunicación estaban siempre pendientes de ellos, analizaban cada uno de sus movimientos y comentaban sobre cualquier detalle de su vida privada. Esto generaba una gran ansiedad y estrés en la pareja, que sentía que no podía disfrutar de su relación con tranquilidad. Por otro lado, las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su vida privada. Compartían fotos y vídeos de sus vacaciones, de sus momentos de ocio y de sus celebraciones. Esto generaba una gran expectación en sus seguidores, que querían saberlo todo sobre su relación. Sin embargo, también les exponía a críticas y comentarios negativos. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen finales agridulces. Y lamentablemente este fue el caso. Después de un tiempo y sin previo aviso, comenzaron a circular rumores de crisis. Las fotos juntos se hicieron menos frecuentes, y las especulaciones sobre una posible ruptura aumentaron. Y finalmente la noticia llegó: Hande y Kerem habían terminado su relación. Este es el punto crucial, el momento que rompió los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Después de meses de felicidad, de amor compartido, de una imagen idílica de pareja perfecta, la noticia de la ruptura cayó como un jarro de agua fría. Nadie esperaba este final, y la tristeza se apoderó de la fanaticada. Los rumores de crisis, aunque siempre presentes en el mundo del espectáculo, fueron tomando fuerza poco a poco. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes en las redes sociales, y las apariciones públicas de la pareja disminuyeron. Los fans, preocupados, comenzaron a especular sobre lo que estaba sucediendo. Las redes sociales se inundaron de preguntas, comentarios y teorías sobre una posible separación. Finalmente la noticia llegó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue confirmada por diferentes medios de comunicación, y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Los fans, consternados, expresaron su tristeza y decepción. La noticia de la ruptura fue un duro golpe para todos aquellos que habían creído en el amor entre Hande y Kerem. La noticia causó un gran impacto entre sus fans. Mucha gente estaba realmente decepcionada. El dolor de la separación, obviamente, se sintió en ambas partes. Pero como veremos a continuación, el dolor de Hande fue, para muchos, especialmente evidente. La reacción de los fans ante la noticia de la ruptura fue masiva y diversa. Algunos se mostraron tristes y decepcionados, expresando su apoyo a Hande y Kerem y lamentando el final de su relación. Otros, en cambio, se mostraron más críticos, culpando a uno u otro por la ruptura. En las redes sociales, se multiplicaron los mensajes de cariño y apoyo a Hande y Kerem. Los fans compartieron fotos y vídeos de la pareja, recordando los momentos más bonitos de su relación. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia en las redes sociales. También hubo críticas y especulaciones sobre las causas de la ruptura. Los medios de comunicación y los fans trataron de averiguar qué había sucedido, y se publicaron diferentes teorías sobre las razones de la separación. Se habló de incompatibilidad, de presiones mediáticas, de diferencias de opinión, y de otros factores que podrían haber influido en la ruptura. Entonces, ¿por qué las lágrimas de Hande? ¿Por qué para muchos su dolor fue tan evidente y aún se percibe? En primer lugar, es importante recordar que Hande es una persona muy sensible. Su sensibilidad es parte de su encanto. Además, era la primera vez que Hande se exponía a una relación tan mediática. La ruptura en sí misma ya es un proceso doloroso,
pero cuando ese dolor se vive bajo el escrutinio público, se vuelve mucho más complicado. Ande, como cualquier persona, es vulnerable. Y su sensibilidad es uno de sus mayores atributos. Su capacidad de empatizar, de sentir emociones profundas y de expresar sus sentimientos la hacen una actriz muy talentosa y una persona muy querida por el público. Esta sensibilidad, sin embargo, también la hace susceptible al dolor, a la decepción y a la tristeza. La exposición mediática, como ya hemos comentado, es un factor que agrava la situación. La ruptura en sí misma ya es un proceso doloroso, pero cuando ese dolor se vive bajo el escrutinio público, se vuelve mucho más complicado. La presión mediática, las críticas y las especulaciones hacen que el proceso de duelo sea más difícil y prolongado. La prensa, por supuesto, no tardó en hacer de este tema un plato fuerte. Cada movimiento de Anne, cada foto, cada comentario, era analizado al detalle. Los medios de comunicación, a menudo, magnificaban cualquier señal de tristeza o melancolía. Además, el hecho de que Anne y Kerem hubiesen construido una imagen de pareja idealizada hizo que la decepción fuera aún mayor. La prensa, como es habitual en estos casos, se volcó en la cobertura de la ruptura. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre la vida privada de las celebridades, no tardaron en analizar cada movimiento de Anne y Kerem. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública era analizada al detalle, y los medios de comunicación magnificaban cualquier señal de tristeza o melancolía. El hecho de que Anne y Kerem hubiesen construido una imagen de pareja idealizada hizo que la decepción fuera aún mayor. El público, que había visto en ellos un ejemplo de amor y felicidad, se sintió traicionado por la ruptura. La idealización de la pareja, por un lado, alimentó el interés del público, pero por otro lado, hizo que la caída fuera aún más dolorosa. Pero, más allá de la presión mediática, creo que hay algo más profundo. Anne, al parecer, amó profundamente a Kerem. Y el final de esa relación, obviamente, dejó una herida. A pesar de que ya han pasado un tiempo, la tristeza que le supuso la ruptura es algo que ha estado muy presente en las reacciones de sus fans. Es como si Anne, en ciertas situaciones, aún sintiera la ausencia de Kerem. El amor, como todos sabemos, puede ser una experiencia intensa y transformadora. Cuando dos personas se aman profundamente, la conexión emocional es muy fuerte. La ruptura de una relación así, como es natural, deja una herida, una cicatriz. Y en el caso de Anne parece que el amor que sintió por Kerem fue muy profundo, y que la ruptura le dejó una herida que, a pesar del tiempo transcurrido, aún no ha sanado completamente. Las reacciones de los fans ante este dolor de Anne son muy diversas. Algunos se muestran comprensivos y empáticos, y le envían mensajes de apoyo y cariño. Otros, en cambio, se muestran más críticos, y le reprochan que no haya superado la ruptura. Y hablemos de las redes sociales. Las redes sociales, por un lado, son una herramienta maravillosa para conectar con el mundo. Pero por otro lado pueden ser un arma de doble filo. Después de la ruptura, Anne fue constantemente bombardeada con preguntas, comentarios y críticas. Algunos fans, con la mejor de las intenciones, la animaban a seguir adelante. Otros, quizás con menos tacto, le recordaban constantemente su relación con Kerem. Las redes sociales en la era digital se han convertido en una parte fundamental de nuestras vidas. Son una herramienta maravillosa para conectar con el mundo, para expresar nuestras ideas y emociones, y para compartir experiencias. Sin embargo, también pueden ser un arma de doble filo. En el caso de Anne, las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su vida privada. Después de la ruptura fue constantemente bombardeada con preguntas, comentarios y críticas. Algunos fans, con la mejor de las intenciones, la animaban a seguir adelante. Otros, quizás con menos tacto, le recordaban constantemente su relación con Kerem. Es importante recordar que Anne es una persona. Y por mucho que sean figuras públicas, tienen sentimientos. Las críticas y las especulaciones constantes deben ser muy difíciles de manejar. Imagínense estar lidiando con una ruptura amorosa, y además tener que lidiar con el escrutinio público. Es muy duro. Las críticas y las especulaciones constantes pueden ser muy difíciles de manejar. Imagínense estar lidiando con una ruptura amorosa, y además tener que lidiar con el escrutinio público. Es una situación muy dura. Las críticas y las especulaciones constantes pueden afectar a la salud mental de las personas.
Pueden generar ansiedad, estrés, depresión y otros problemas emocionales. Es importante que los medios de comunicación y el público en general sean más empáticos y respetuosos con la vida privada de las celebridades. El recuerdo de Kerem Bürsin está muy presente en la vida de Hande. A menudo se la ve en eventos públicos, sola o acompañada, pero la ausencia de Kerem es notable. A veces es en sus expresiones, en sus miradas, en la forma en la que evita ciertos temas en entrevistas. Es muy comprensible que aún le cueste. El recuerdo de Kerem Bürsin sigue presente en la vida de Hande. A pesar del tiempo transcurrido, la ausencia de Kerem es notable. En eventos públicos o en entrevistas en las redes sociales, es evidente que la relación con Kerem dejó una huella imborrable en la vida de Hande. Es comprensible que aún le cueste superar la ruptura. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La historia de Hande y Kerem es una prueba de que el amor, a veces, es efímero. A veces el destino y las circunstancias de la vida nos separan de las personas que queremos. Y aunque el final de su relación fue doloroso, también nos dejó valiosas lecciones. Nos enseñó que incluso las personas más fuertes y exitosas también sufren. También sienten dolor, decepción y tristeza. Y eso, lejos de restarles valor, las hace más humanas. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor, a veces, es efímero. A veces el destino y las circunstancias de la vida nos separan de las personas que queremos. Aunque el final de su relación fue doloroso, también nos dejó valiosas lecciones. Nos enseñó que incluso las personas más fuertes y exitosas también sufren. También sienten dolor, decepción y tristeza. Y eso, lejos de restarles valor, las hace más humanas. La ausencia de Kerem en la vida de Hande es un recordatorio de que el amor, aunque finalizado, deja una huella. Deja recuerdos, emociones y experiencias que de alguna manera, nos acompañan para siempre. Y aunque Hande ha continuado con su vida, construyendo su carrera y explorando nuevas facetas de su personalidad, el recuerdo de Kerem, de ese amor que una vez existió, siempre estará presente. La ausencia de Kerem en la vida de Hande es un recordatorio de que el amor, aunque finalizado, deja una huella. Deja recuerdos, emociones y experiencias que de alguna manera, nos acompañan para siempre. Y aunque Hande ha continuado con su vida, construyendo su carrera y explorando nuevas facetas de su personalidad, el recuerdo de Kerem, de ese amor que una vez existió, siempre estará presente. La historia de Hande y Kerem nos enseña que aunque el amor pueda terminar, los recuerdos, las emociones y las experiencias vividas perduran para siempre. En resumen, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, de éxito y de dolor. Es una historia que nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes también sienten. Y que el amor, incluso cuando termina, siempre deja una huella imborrable. En conclusión, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, de éxito y de dolor. Es una historia que nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes también sienten. Y que el amor, incluso cuando termina, siempre deja una huella imborrable en nuestras vidas. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que aún hay un cariño entre ellos? ¿Creen que la ausencia de Kerem aún se siente en la vida de Hande? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana subo contenido nuevo y emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.